Muchas gracias por estar aquí, a todos, a todas. Gracias también a Paula Pico, que es la directora de la carrera de filosofía, por estar. Gracias, Paula, que dio hace unos días la clase inaugural de este año. Quiero agradecer a Dan Sahabi, de estar con nosotros. Yo conocí su obra estando en la Universidad en Leeds, en Inglaterra. Estaba trabajando sobre la relación entre Meister Eckhart y Søren Kierkegaard. Y a propósito de esos tópicos, di con la obra de Dan y me resultó muy estimulante. Y conversamos sobre eso con Maximiliano Pladakis, que está aquí con nosotros, quien también conocía la obra de Dan por sus trabajos sobre fenomenología, y nos pareció interesante tomar el atrevimiento y la osadía de invitarlo, y quiero agradecer su generosidad para estar desde Copenhague con nosotros aquí. Antes de darle un segundo la palabra a Maximiliano, yo quiero decir por qué a mí, después va a decir por qué a él nos resultó muy sugerente y provocador para nosotros la obra de Dan. Más allá de los tópicos en los cuales él ha centrado su obra, a mí me parece que para nosotros tiene una primera particular relevancia su trabajo por su capacidad de enfocar un tema y realizar una tras otra preguntas, interrogaciones, problematizar un tópico, construir un conjunto, una red de cuestiones en torno a ella, con la cual poder abordar la literatura vinculada a ese tema. Esa capacidad de centrarse no solamente en un autor, sino fundamentalmente en un tópico, y en este caso, en su obra, los textos que yo he leído de él sobre el sí mismo, la conciencia de sí, o en este caso la relación entre el nosotros y el yo y el tú, me parece que esto es, para nuestro pequeño centro, es muy significativo en la línea hacia donde quisiéramos ir, que también implica un cruce de diversas disciplinas. No sé, Maximiliano, ¿qué querés agregar? Sí, quiero agregar, ¿no? Que tenemos frente a nosotros o con nosotros en esta modalidad de Zoom a un profesor, a un estudioso e incluso más aún a un pensador de una envergadura que en lo particular considero incuestionable. Mi acercamiento a la obra de Dan Sahami, por un lado viene desde los tiempos de la escritura de la tesis de licenciatura, en sus trabajos, quizás en un primer momento, trabajar sobre otros autores, una problemática que va desplegándose a lo largo de su obra, que es el problema de la intersubjetividad y la relación entre intersubjetividad y subjetividad. Textos sobre Sartre, sobre Husserl, sobre Merleau-Ponty, lecturas muy profundas, muy sugerentes. Antes de la apertura general le comenté al profesor que creo que el texto que más cité en mi pequeño labor académico es un trabajo de él sobre Sartre. Casi siempre está citado en algún trabajo que yo haga. Eso por un lado. Y por otro lado, el desafío, el valor que tiene nuestro profesor, nuestro intelectual, de abordar la problemática de la intersubjetividad, poniendo en diálogo, más allá, como dijo Carlos, de la lectura de autores, poner en diálogo la fenomenología con disciplinas como la filosofía analítica, la psiquiatría, la psicología quizás de carácter cognitivo-conductual, y leer su obra más allá de los comentarios a otros autores, nos sumerge en este desafío que trasvasa, ¿no?, nuestras especializaciones.
Y repito, es un honor tenerlo acá, estar con él, poder compartir un tiempo con él. Gracias, Maxi. Gracias, Carlos. Entonces ahora, para dar inicio a este encuentro en su parte ya teórica, por decirlo así, y de intercambio, les vamos a solamente explicar que tienen, como decíamos hace un rato, en la barra de abajo de sus computadoras, de sus pantallas, tienen un símbolo que es un mundo donde pueden elegir el idioma en el cual quieren escuchar el encuentro y participar de él. ES significa español, EN significa inglés. Con esto damos entonces inicio a la presentación que Marina va a hacer del profesor Zahavi, a quien le volvemos a agradecer esta invitación, y entonces largamos nomás. Thank you, Dan. We've been exchanging lots of emails. Muchísimas gracias, Dan. Hemos estado intercambiando muchísima correspondencia. Es realmente un gran gesto de generosidad el que haya aceptado participar aquí. Voy a hablar muy brevemente para presentarlo, porque todos han mencionado ya sus puntos importantes. Dan Zahavi es profesor de filosofía y director del Center for Subjectivity Research, Centro de Investigación Subjetividad. Sus tópicos principales de trabajo son la fenomenología, la filosofía de la mente, las ciencias cognitivas, y ha escrito muchos artículos sobre la naturaleza de la experiencia, en psicología y psiquiatría también, además de una serie de trabajos sobre fenomenología. Zahavi también ha estudiado sobre la naturaleza de la mismidad, de la intersubjetividad, de la empatía, y más recientemente en temas sobre ontología social. Sus publicaciones más importantes incluyen la autoconciencia y la alteridad, 1999-2020, la fenomenología de Husserl, 2003, la subjetividad y la mismidad, del 2005, la mente fenomenológica junto con John Nalaker en 2008-2012, el ser y el otro, 2014, el legado de Husserl, 2017, y la fenomenología, los fundamentos, 2019. Desde el 2020, Dan Zahavi ha sido investigador principal en un proyecto de 5 años titulado ¿Quiénes somos?, que ha recibido subvención del Consejo de Investigación Europeo y la Fundación Casper. Los textos de Zahavi han sido traducidos en más de 30 idiomas. Bienvenido, profesor Zahavi. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir mi pantalla. Muy bien, todos lo pueden ver. Permítanme comenzar, en primer lugar, agradeciéndoles por esta presentación e introducción tan amable que han hecho de mi persona. Es un placer para mí que me hayan invitado a esta sesión, y por supuesto que voy a compartir mi trabajo actual con ustedes. Lo que les voy a presentar ahora, de hecho, tiene que ver con un trabajo que estoy elaborando. Voy a presentar algunas de las ideas principales y rectoras detrás de este nuevo proyecto de investigación en el que estoy participando, que también se supone que conducirá a un nuevo libro en el marco de la Oxford University Press con el título Who Are We? No voy a poder presentarles todos los detalles de esta publicación, por supuesto, ni los resultados, porque por supuesto es un libro en el que todavía estoy trabajando y aún no he terminado, pero sí al menos podré contarles el marco de elaboración. Oh, porque antes comía jamón. Me parece muy bien.
Good. Okay. About the some of the guiding ideas behind that project. Entonces, como les decía, algunas de las ideas detrás de este proyecto. Comencemos entonces. La capacidad de participar de la intencionalidad colectiva es una característica fundamental de la vida humana. Todos los días disfrutamos eventos en conjunto, podemos resolver problemas en conjunto, podemos hacer planes en conjunto, podemos participar de este tipo de eventos específicos y al mismo tiempo podemos compartir nuestras identidades colectivas, responsabilidades, tradiciones y costumbres colectivas. Todo esto se ha capturado bajo lo que conocemos como intencionalidad activa. Y si pensamos un poco en el trabajo que se ha realizado en los últimos 20, 30 años, queda claro que hay disciplinas que han comenzado a interesarse, no solamente en la filosofía, sino también en la psicología conductual, en la economía, en disciplinas de personas que trabajan, por ejemplo, en las neurociencias y otras. Y lo que me interesa, además, es que muchas disciplinas empíricas han podido tomar justamente el trabajo filosófico y la inspiración, por lo general, bueno, viene de los filósofos analíticos, principalmente de un grupo bastante limitado de pensadores, entre ellos Searle, Bradman, Gilbert y Tuomela. Así que diría que estos son los 4 filósofos analíticos que realmente han podido conformar y forjar esta discusión contemporánea de intencionalidad colectiva. Y una característica específica de estos 4 filósofos es que todos se han concentrado en las acciones colectivas, en las acciones conjuntas. Ellos plantean justamente cómo es posible poder hacer distintas actividades en conjunto, ir a caminar juntos, pintar una casa juntos, de repente tocar el piano juntos. Y este planteo, esta pregunta que discutimos tiene que ver con si esas intenciones colectivas se pueden reducir a intenciones individuales o si tenemos que aceptar sistemas de nuestras intenciones o intenciones de nosotros totalmente irreducibles. Creo que estos planteos son muy importantes, pero también los llamo a pensar justamente en este foco de acción que es quizás un poco estrecho y que muchas veces plantea otras preguntas no exploradas. Por eso menciono 3 planteos muy importantes. En primer lugar, ¿cuál es la relación que existe entre identidad colectiva y autoidentidad? ¿Cuál es la relación que existe entre nosotros y yo? That is to ask, I mean, whether we Una can de las really maneras de analizarlo es preguntarnos si realmente podemos entender qué significa ser parte de un nosotros, si no entendemos lo que significa ser parte de uno mismo. Y de la misma manera, el hecho de que nosotros podemos identificarnos con un grupo, ese hecho de poder adoptar una identidad colectiva, ¿no nos está diciendo algo importante acerca de la naturaleza, de la mismidad? Y la segunda pregunta tiene que ver con esta intencionalidad colectiva, cómo se relaciona con la cognición social y el entendimiento interpersonal. Y aquí también uno podría preguntarse, ¿cómo podemos entender qué significa compartir una perspectiva con los otros si no tenemos todavía un entendimiento apropiado de cómo comprendemos justamente a los otros en primer lugar? Lo que también podríamos plantearnos es que, bueno, podemos entender a las otras personas de maneras distintas, pero una pregunta que nos intriga tiene que ver con si hay algunas formas del entendimiento interpersonal que podrían ser más importantes justamente para esta perspectiva que otras. Y por último, también debemos considerar que nosotros no es solamente una entidad
una serie de distintos nosotros. Algunos nosotros son temporarios, otros son persistentes, algunos son muy pequeños, muy limitados, muy diáticos, mientras que otros son más amplios. ¿Cuál es esa relación que existe entre una díada y una multitud? Asociaciones comerciales, quizás, de negocios o una comunidad. Todas estas formaciones ejemplifican justamente la noción del nosotros y de ser These are all questions ¿cuál de that estas sería más fundamental? Por lo tanto, estas son todas preguntas y planteos que sin duda son muy importantes para analizar si hablamos de intencionalidad colectiva. Pero también un término genérico, una noción genérica, si queremos pensar en el nosotros, también debemos pensar en el yo y en las relaciones sociales, por supuesto, porque todos estos planteos de alguna manera se combinan y algunos planteos van a tener impacto también en nuestras respuestas de otras preguntas. Es decir, si uno no cree en uno mismo, si uno defiende una doctrina sin el yo, o si uno cree que hay un yo, un sí mismo que está totalmente enraizado de manera experiencial, o si uno cree que el yo es una construcción social, dependiendo entonces de cuál de estas tres posiciones asumamos, tendremos distintas perspectivas en la naturaleza o de la naturaleza del nosotros. Y por otra parte, una vez que haya justamente un entendimiento interpersonal, tendremos distintas implicancias en cómo abordamos el nosotros. ¿Es posible entender a los otros? ¿Es posible experimentar a los otros? ¿O estamos quizás en una experiencia de la vida de los otros que es totalmente invisible, que es totalmente impenetrable? Por lo tanto, dependiendo de estas dos posiciones, la posibilidad de emociones compartidas, experiencias compartidas, perspectivas compartidas del mundo, van a tener una conclusión diferente. Y del mismo modo, la influencia toma otro camino. Es decir, si se reconoce justamente que existe experiencias de nosotros, intenciones nuestras de nosotros, nosotras en estas perspectivas, esto también generará una presión sobre los distintos supuestos tradicionales y además sobre la naturaleza de la mismidad y la cognición social. Pensemos un poco, esto podría ser un problema si uno trata de discutir el nosotros y al mismo tiempo investigamos la naturaleza de la mismidad y del entendimiento interpersonal. Una cosa es, como sabemos, hablar de la forma en que las intencionalidades colectivas actualmente se estudian, pero también podríamos pensar en las ciencias sociales, en las áreas políticas, la teoría política, la sociología, psicología social, antropología, y quizás tomar la inspiración de estas disciplinas en el marco de un debate muy rico de la comunidad y la naturaleza del nosotros. Y ciertamente las consideraciones que podríamos encontrar en las ciencias sociales tienen que ver con la relación también entre el yo y la sociedad. Y esto, por supuesto, que traspasa la discusión o de cómo es nuestra capacidad de pintar una casa en conjunto o nuestra intención colectiva de pintar una casa o tu intención de pintar una casa. Por supuesto que esta discusión puede ser muy gratificante, pero también tenemos que aceptar que existe una forma más profunda, más amplia de discutir la naturaleza que existe en la relación that one can find in the social que uno sciences. puede encontrar en las ciencias sociales. Sin embargo, el problema es que si bien las ciencias sociales nos han ofrecido un relato bastante rico, lo que no encontramos en las ciencias sociales muchas veces es una exploración profunda de la conciencia, de la autoexperiencia del cuerpo, de la cognición social. Esto por lo general no lo abordan las ciencias sociales. Y para citar a
un antropólogo social noruego muy conocido. Cuando hablamos de identidad en antropología social, nos referimos a la identidad social y no a las profundidades de la mente individual. Entonces, fíjense que hay un límite respecto de cuántos recursos podemos encontrar en las ciencias sociales si nos proponemos justamente investigar qué es lo que nos muestra esta discusión contemporánea de la intencionalidad colectiva. Entonces, ¿qué debemos hacer? La discusión contemporánea, analítica, siempre en las últimas décadas ha planteado algunos supuestos, y uno de los libros más influenciales que hemos tenido, influyentes que hemos tenido y hemos visto justamente este interés, es el libro de Searle, La construcción de la realidad social. Y en este libro, Searle reclama justamente que los grandes filósofos sociólogos clásicos de comienzos del siglo XX carecían de las herramientas adecuadas para poder abordar el problema de la intencionalidad colectiva. Y la razón por la cual no contaban con esas herramientas, de acuerdo con Searle, es que carecían de un recuento, un raconto apropiado de la intencionalidad. Antes de escribir La construcción de la realidad social, Searle había escrito otro libro llamado Intencionalidad. Y su punto justamente era que el curso de esta obra anterior sobre la naturaleza de la conciencia, la naturaleza de la intencionalidad, él tenía las herramientas y la capacidad de poder investigar la intencionalidad colectiva. Y cuando hablamos acerca de los grandes filósofos clásicos y sociólogos, Searle hace referencia al trabajo de Weber, Simmel y Durkheim. ¿Qué es lo bueno de esta lista? Bueno, es que aquí quizás falta alguien. ¿Qué pasa con Schutz? Lo interesante de Schutz justamente es que su obra más famosa, La estructura significativa del mundo social, bueno, básicamente al inglés, aquí lo vemos en alemán, pero el inglés o español es el título justamente de incluso un conocido libro de Searle antiguo, pero sabemos justamente este paralelismo entre Schutz y Searle. Lo que encontramos en la obra de Schutz, de hecho, es algo que se asemeja mucho a lo que trataron de hacer aquí, y lo que trató de hacer aquí fue abordar temas fundacionales de la sociología, utilizando un método de estudio que tiene que ver, según Husserl, con la teoría de la intencionalidad. Así que hablamos de una intencionalidad disponible en su intento por abordar los problemas sociológicos. Resulta que Schutz no fue el único, porque Schutz básicamente continuaba una tradición en la fenomenología para abordar e investigar la naturaleza de la comunidad, la naturaleza de lo colectivo, la naturaleza de la tradición y de la experiencia social por medios fenomenológicos. Y si observamos un poco las publicaciones de los primeros fenomenólogos, podríamos descubrir una cantidad de recursos muy rica, básicamente en el periodo, bueno, antes de la Primera Guerra Mundial hasta el comienzo de la década del 30. Entonces, estamos hablando de 30 años de trabajos y obras en donde muchos fenomenólogos comenzaron a explorar la estructura de la conciencia y comenzaron a dialogar y a discutir justamente la experiencia subjetiva, diática, con todos estos recursos para iluminar justamente la sociedad, la realidad social, la experiencia de la comunidad colectiva y el concepto y la noción del nosotros. Lo que sigue, y por supuesto también coincide con el trabajo que estoy desarrollando en Copenhague, que también tiene que ver con el libro que estoy escribiendo,
se relaciona con esto que quiero compartir con ustedes, ideas y nociones que hemos identificado en todos estos autores fenomenológicos que abordan estos 3 planteos que formulé al inicio, esta relación entre el nosotros, el yo, la relación entre nosotros y tú, y obviamente el nosotros como noción única. Es imposible, por supuesto, hacer justicia a todas estas obras en tan breve momento, pero sí me gustaría destacar algunas ideas que en lo personal encuentro muy prometedoras, muy interesantes, de gran curiosidad y que además rigen el tipo de trabajo que estamos haciendo actualmente en Copenhague. Así que espero poder darles una impresión de la riqueza de este debate. Vamos a comenzar con la primera noción que tiene que ver con el nosotros y el yo. Una pregunta fundamental a plantear tiene que ver con la pregunta de qué tiene primacía. Es decir, el nosotros presupone una pluralidad de entes preexistentes, o quizás la subjetividad individual presupone alguna comunidad preexistente. Para poder abordar esta pregunta es importante analizar cuidadosamente qué es el nosotros. Y aquí tenemos 2 ideas. El nosotros es la primera persona del plural. Este pronombre, si lo analizamos justamente la naturaleza de la primera persona, vemos que destaca que el nosotros es la noción que requiere un ancla experiencial. Ser parte del nosotros es algo que debe experimentarse desde dentro. No es algo a lo que podamos asignarnos o a lo que nos puedan asignar por fuerzas externas totalmente independientes de nuestra propia vida experiencial o posición. Pero también el nosotros es el plural en sí mismo, es algo que requiere pluralidad. Otra forma de analizarlo es si decimos que nosotros nunca podemos ser alguna especie de fusión. El nosotros es algo que requiere la preservación de la pluralidad, que por supuesto también involucra algún tipo de unidad, unión o conexión, pero esa conexión no puede ser individual, tiene que incluir el nosotros, tiene que preservar también la diferencia. Entonces lo podemos decir en este sentido. Nosotros, dentro de nosotros, estar con uno y estar con otros. Y esta es la noción que articula esta preservación de la diferencia. Nuevamente aquí, estas diferencias tienen que estar enlazadas en lugar de eliminadas o disueltas. Ahora bien, este tipo de consideraciones también tienen que rechazar la idea de que es el nosotros el que da lugar a la subjetividad individual, porque en tanto y el cuanto el nosotros requiere justamente la pluralidad de los sujetos, esos sujetos deben estar presupuestos. Y ahí también tenemos una idea que podemos también encontrar en la obra de muchos fenomenólogos. Por supuesto que algunos más tarde con la idea de la conjuntez, la cooperación, que requieren la preservación justamente como Arendt bien lo elaboró. Mientras que Husserl en un punto también argumenta que la pluralidad reside en el corazón de la vida comunal. Estamos hablando justamente de esta comunidad en la multiplicidad. Y aquí tenemos una noción adicional que también destaca esta especificidad del nosotros. Uno puede ser miembro de muchos grupos distintos, muchas categorías sociales diferentes, independientemente
de la versión o de la visión propia. La familia en la que yo nazco, bueno, justamente pertenezco a esa familia, pero es independiente de mi visión propia. Pero además, el nosotros requiere una afirmación subjetiva. Si uno no tiene una autoidentificación como miembro de un grupo, entonces uno no será parte de ese nosotros. Una vez más, esto continúa con lo que dije recién. Para poder ser miembro del nosotros o tener justamente esta perspectiva de primera persona en plural, esto es algo que involucra, en lugar de pasar por alto, esta autocomprensión, esta perspectiva de primera persona de las partes involucradas. Y cuando uno es parte de un nosotros, esto es algo que realmente genera una diferencia experiencial, porque transforma el sentido de uno, la relación de uno con los otros y la forma en que uno experimenta el mundo. Y una de las preguntas fenomenológicas más curiosas es justamente qué procesos deben existir para que yo pueda comenzar a verme como parte o sentirme como parte de un nosotros más amplio. ¿Cuáles son esos procesos que pueden y deben disparar esta transformación? ¿Cómo es que uno debe pensar y experimentar uno mismo como uno parte de nosotros? Y esto también lo voy a analizar en la relación con el tú, pero por ahora me gustaría concentrarme un poco más en la relación entre los niveles de la mismidad. ¿Qué es el ser? ¿Qué es la autoexperiencia? Creo que necesitamos algunas respuestas a esas preguntas si deseamos entender qué es el nosotros. Hay muchos distintos niveles y distintos tipos de ser, de yoidad. Por un lado, Husserl diría que si investigamos la conciencia, nuestras experiencias nunca van a ser anónimas, siempre requieren un sujeto, podrían decirse que siempre vienen con un punto de vista. Una forma entonces de poder entender el argumento de Husserl es decir que nuestra vida de experiencias es individual. Entonces, en ese caso tenemos una yoidad, una unicidad o mismidad desde el primer comienzo. Husserl también, además de esto, muestra que esa mínima percepción del ser o de yoidad no es idéntica a la de otros. En realidad, esto es completa, está permanentemente floreciendo y si nos abogamos a lo que es Husserl, en realidad habla de la experiencia, pero dice que tenemos que ver toda la dimensión de la normalidad, tenemos que ver lo que es la serie de convicciones, compromisos, decisiones que tomamos, porque eso es lo que nos moldea como personas, como individuos, eso es lo que nos ofrece esa identidad personal. Entonces Husserl diría que al comprometernos con ciertos valores y llevar a cabo una vida con determinadas normas, yo puedo llegar a ser un ego personal o un yo personal y a diferencia del ser que yo soy, simplemente como una persona que experimenta algo. Y desde luego ese proceso de adquisición de normas y de llevar a cabo una vida en cumplimiento con ciertos valores, no es algo que simplemente hago en aislamiento, sino que es algo que yo hago como resultado de mi crianza, de mi formación, de mi socialización. Son roles importantes entonces que tiene también mi comunidad. Creo que Husserl también arguiría que las relaciones entrañables con las personas son cruciales para el desarrollo de esa mismidad, de esa yoidad, y que debo decir que si debemos querer comprender, uno requiere para poder ser, para esa membresía en esa comunidad más fuerte, el tipo de yo que debemos, o de ser que debemos, o ente que debemos analizar, está más enriquecida.
por las normas que mencionamos. Entonces, esos entes que atraviesan experiencias no somos meramente sujetos de experiencias. Si fuera así, no podríamos ser o volvernos miembros de una comunidad. Pero al mismo tiempo, Husserl también insiste en que cuando se llega a este nivel fundamental de mismidad o de yoidad, hay algo que es intrínseco a la conciencia. Y es aquel que se construye o se deriva de lo social. Y creo que eso, cuando insiste Husserl en la importancia de la pluralidad para poder entender y ser parte de esa comunidad, precisamente él arguía de que esta individuación fundamental de la conciencia, el hecho de que ese nivel fundamental de mismidad o de yoidad se deriva también lo que puede ser de lo social, es una precondición para que nosotros podamos estar con otros, de modo que se pueda establecer luego una comunidad. Y voy a darles una cita de Husserl, que dice algo con respecto a lo que menciono. En cierto sentido, la individualidad de las almas implica una separación no franqueable, es decir, ser distintos unos de otros y ser externos unos a otros, en el sentido lógico y no espacial, que nunca puede llevar a una conexión continua, una conexión que sería un fluir continuo en unos con otros. Pero por otro lado, la cita continúa, esta separación no impide, sino que es la condición de posibilidad para que puedan coincidir y luego estar en comunidad unos con otros. Lo que Husserl dice en ese sentido es que tenemos que aceptar el hecho de que los entes a nivel fundamental están separados y no pueden fundirse, no pueden constituir un único, una única conciencia, y no es un problema en realidad, sino algo que es correcto para que se dé una adecuada vida en comunidad. Entonces, básicamente lo que nosotros encontramos en la terminología justamente tiene que ver con las reflexiones de la naturaleza de esa mismidad o yoidad, de manera que va más allá de la discusión técnica de si nuestras intenciones son reducibles o las intenciones colectivas son reducibles a lo que son intenciones de nosotros. En otras palabras, lo que estamos diciendo aquí, Husserl no meramente está hablando sobre cómo analizar el caso de pintar una casa juntos o de recolectar comida juntos. Puede ser interesante, pero en realidad está entrando en un análisis muy profundo y fundamental de la estructura de la conciencia. Y creo que eso es precisamente algo que tenemos que incorporar si nosotros deseamos tener una comprensión cabal sobre la naturaleza de la intencionalidad colectiva. Vamos a avanzar ahora a la segunda parte. Nosotros y tú. Al pensar en el nosotros, no es solamente pensar en la relación de yo y nosotros, porque el nosotros incluye más de una persona. Entonces necesitamos analizar la relación entre los miembros o los participantes si queremos entender la naturaleza del nosotros. Y creo que una pregunta entonces interesante tiene que ver con cómo estos miembros deben relacionarse unos con otros si quieren constituir ese nosotros en conjunto, si quieren compartir algo. Si analizamos los relatos estándares de la intencionalidad colectiva, generalmente no se involucran demasiado con el problema de la cognición social, pero si lo hacen, en general tienden a adoptar un enfoque cognitivista o intelectualista con respecto a la cognición social y hablan sobre esto en términos de lectura de mente influyente, lo que pueden ser metarepresentaciones. Y si nosotros vamos a los fenomenólogos, en contraste, encontramos otro tú distinto. Lo que ellos
arguirían o argumentarían es que la empatía es el tipo de elemento crucial para la investigación de la intencionalidad de nosotros. ¿Pero qué significa empatía entonces? Si la fenomenología define la empatía con su característica específica, la empatía no se trata de una perspectiva imaginativa que toma en cuenta lo que podría ser o cómo se sentiría uno estando en los zapatos del otro o en el lugar del otro. No se trata de compartir las mismas experiencias que tiene otro. Para los fenomenólogos, la empatía es un encuentro de experiencias con el otro, una familiaridad perceptiva con el otro. A veces hablamos de la percepción social. Entonces, es una intencionalidad específica que es dirigida a las experiencias externas, de una manera que preserva lo que puede ser la otredad de esas otras experiencias y luego las moldea para poder convertirse en experiencias propias. Lo que también se puede encontrar en la literatura sobre fenomenología también es una distinción importante entre lo unidireccional y la empatía bidireccional. En otras palabras, o en un lenguaje más coloquial, hay una diferencia cuando uno observa a alguien que podría ser una empatía unilateral y luego darse cuenta de que la intención de uno es advertida y también recíproca, o se ve recíprocamente retribuida. Esta cita es la siguiente: un caso muy importante y especial sobre la experiencia de la empatía en la que otra persona se me da como alguien que a su vez se dirige a una segunda persona, consiste en el caso de que yo soy quien coexperimenta como segunda persona. Y una vez más, debemos pensar en que yo estoy empatizando con alguien y a su vez esa persona está dirigida a otro sujeto y ese sujeto es la empatía que yo siento por esa persona, vuelve hacia mí al yo sentir esa empatía por él. Entonces, es como un reflejo a partir de la experiencia del otro por lo que yo siento hacia él que vuelve recíprocamente. Esto es lo que Husserl cita también y es justamente la reciprocidad de la que Husserl habla, sobre cómo nosotros experimentamos eso y cómo actuamos a partir de lo que el otro también nos devuelve. Hay una, entonces, empatía bidireccional que es crítica para la relación yo-tú y para el nosotros. Vamos a analizar con mayor detenimiento esto. ¿Qué significa entonces relacionarse con otro como tú? ¿Y por qué sería esto importante para la emergencia o el surgimiento de nosotros? Creo que la diferencia importante entre relacionarse con alguien como un tú o relacionarse con alguien como un él o ella es que cuando yo me relaciono con alguien como un tú, me relaciono con alguien que a la misma vez se relaciona conmigo como tú. Entonces, no podemos simplemente tener un tú, un único tú. Tiene que haber al menos dos tú. Lo que esto significa es que cuando yo me relaciono con alguien como un tú, no solamente soy consciente de esa persona, porque esa persona está consciente de mi presencia también al mismo tiempo, y cuando yo estoy consciente del otro, indirectamente también soy consciente de mi ser como una persona o un ente que también es abordado por otro. Una forma de formular esto es esa relación en segunda persona, relacionarse con otro como un tú, es un tipo especial de comprensión interpersonal o social que va de la mano con una autoconciencia especial, una autoexperiencia o experiencia del yo que se ve enriquecida al incorporar una perspectiva externa, la perspectiva de esa persona a la que estoy dirigiéndome o con la que me relaciono.
Y es interesante advertir que hay una serie de fenomenólogos que también indican que ese tipo de relación en segunda persona es realmente crucial para el desarrollo de nosotros. Aquí tenemos una cita de Buber, no habla estrictamente como los fenomenólogos, pero esto fue, o su mención fue crucial para influir la discusión o el debate sobre estas relaciones. Y lo que dice Buber es lo siguiente: solo los hombres que son capaces de verdaderamente decir tú con unos y otros pueden verdaderamente decir nosotros con unos y otros. Y tomo justamente esto y quiero darles ahora agregar 2 citas más de Schutz. Él dice: adopto también la orientación hacia el otro, hacia mi compañero, que a la vez se orienta hacia mí. Inmediatamente al mismo tiempo, advierto el hecho de que él, a su vez, también es consciente de mi atención volcada o dirigida a él. En estos casos, yo, tú, nosotros, viven justamente en relación social. Y aquí hay otra cita de Schutz, y lo que dice es: en la relación de nosotros, nuestras experiencias no solamente se ven coordinadas unos con otros, sino también determinadas recíprocamente y relacionadas unas con otras. Yo experimento mi ser o mi yoidad a través de las experiencias, y él experimenta también su ser a través de mí. Este espejo del ser también en la experiencia del extraño es un elemento constitutivo de la relación de nosotros. Y fíjense la relación en la que mi relación con el otro y mi experiencia o mi experiencia del ser se ve transformada a partir de la relación. Se ve transformada a partir de mi relación con el otro. Tienen esas 2 experiencias imbuidas en lo que nosotros llamamos una relación de nosotros, o we relationship. Un punto más sobre la relación de la relación nosotros, tiene que ver con lo que es el compartir emociones, es decir, el afecto. Y esto ha habido muchísimo foco en la pasión, de la acción a la pasión. Aquí hay un caso posible con respecto al compartir emociones. Imaginen que han ido al cine con un amigo, una amiga, y luego se encuentran con su madre y le dicen: nos gustó mucho la película. ¿Por qué están utilizando el nosotros en este caso, o nos gustó? La razón por la que la utilizan es porque quieren capturar más que sencillamente el hecho de que era un objeto en común. Tú y tu amigo sencillamente no disfrutaron la película uno al lado del otro, sino que la disfrutaron juntos, a través, obviamente, más allá de que no la vieron, no la viste a través de sus ojos, en realidad la compartieron, y por eso decides utilizar el término a nosotros nos gustó la película cuando explican la experiencia que acaban de vivir juntos. Lo que los fenomenólogos argumentarían es que para poder justificar estas emociones compartidas, no es suficiente tener experiencias individuales más un conocimiento adicional, sino que lo que debemos tener son experiencias que están interconectadas muy estrechamente. Son experiencias que son interdependientes y correguladas. Y esto significa básicamente que cuando nosotros tenemos experiencias juntos, tenemos experiencias que no hubiéramos podido tener solos y que las podemos tener a partir de o en virtud de esta relación específica que estamos teniendo. Y ese tipo de experiencias precisamente son experiencias que transforman justamente de lo que estamos hablando. Las experiencias compartidas no solamente son experiencias que yo experimento versus tus experiencias, sino precisamente nuestras experiencias. Y una vez más, esto destaca la necesidad de poder analizar esa transformación de subjetividad que ocurre en las experiencias de nosotros.
que es lo que los fenomenólogos han logrado rescatar. Vamos ahora a la última parte. Hay muchas personas de la fenomenología temprana que ha trabajado en estos temas. Aquí hay fenomenólogos, hay un sociólogo que no sé si sea tan conocido, pero lo que encontramos en el trabajo de Birkan es, una vez más, muchísimas distinciones descriptivas. Aquí hay dos ejemplos. Imaginen primero el caso de donde una serie de peatones que accidentalmente están en el mismo lugar, en la misma ubicación, de pronto encuentran a un león que se ha escapado y por más allá de las razones extrañas que hayan dirigido o disparado esta situación, ellos se dan cuenta de que tienen mayor posibilidad de matar al león si cooperan. Y deciden entonces hacerlo, forman un grupo, pero es un grupo con un foco muy reducido, muy restringido y una duración limitada, ¿sí? Porque cuando matan al león, ese grupo se desvanece. Y luego tenemos otro tipo de grupo. Este es un pelotón de soldados unido por un espíritu de trabajo, de un cuerpo de trabajo que intenta poder derribar un enemigo. Estos soldados en realidad sienten una identidad como miembros de ese grupo, no solamente tienen un objetivo individual que quieren concretar al colaborar con otros, sino que es el objetivo del grupo. Lo que encontramos en muchos de los fenomenólogos avanzando con el trabajo sociológico de Tunis también es la distinción de dos formaciones de grupo. Por un lado tenemos grupos que se unen porque los individuos juntan o aunan fuerzas porque sirven sus propios intereses individuales. Y por otro lado, nosotros tenemos grupos donde los miembros están en realidad interconectados por preocupaciones mutuas de solidaridad y que realmente entienden o se entienden ellos como miembros de un nosotros. Y es esa identidad del ser que está ligada a esta identidad colectiva. El pelotón que mencioné, obviamente, es un grupo enlazado, en contraste con el caso arbitrario de peatones que incidentalmente, de casualidad, se encuentran en conjunto. Y una de las características interesantes de estos grupos es que pueden persistir, incluso aunque algunos de sus miembros deban reemplazarse. Imagínense que un soldado muere, otro soldado lo puede reemplazar. Por supuesto que esto no significa que va a ser otro pelotón, va a seguir siendo el mismo pelotón, porque resiste cambios de miembros, porque está unido por ciertas normas, tradiciones y reglas. También hay otras formaciones colectivas que pueden analizarse de manera descriptiva y que son diferentes de otros grupos, o por ejemplo del pelotón. Y este es el caso, una vez más, volviendo a Husserl, cuando hace referencia al amor. Justamente esta es una de las citas de uno de sus manuscritos. Dos personas que forman una unidad de vida, no dos vidas lado a lado, sino dos personas, cada una de las cuales vive su propia vida y sin embargo también comparte en la vida del otro, una covida, una vida propia que se conecta con la vida del otro, la abraza y es abrazada por ella. El principio de esta unidad íntima está determinada. Esta unidad es justamente esta dualidad descrita en más detalle. Esta es una descripción justamente de un grupo diádico que por supuesto difiere mucho de lo que podría suceder, ¿no? Con dos personas que de repente tienen que trasladar un mueble de un punto a otro. Bueno, aquí tenemos en sus vidas, en el caso del mueble, intención de trasladar esa pieza de un lado al otro. Es, por supuesto, muy distinto de el nosotros constituido por dos personas de manera romántica a través del amor. Y si queremos profundizar, habría que investigar también en distintos tipos
de entidades similares. Pero también tenemos que reconocer, y es lo que los fenomenólogos también han intentado, el hecho de que por un lado hay grupos que se reúnen en lo que es una comunicación directa, pero también hay otros grupos que no están justamente comunicados de esa manera, con una interacción corpórea que toma otra forma. Yo me identifico como miembro de una comunidad religiosa específica y entonces ahí me puedo identificar con otros miembros de esta misma comunidad y tener experiencias grupales, aunque esté solo. Por ejemplo, podría recibir algunos miembros de la comunidad religiosa que quizás sean perseguidos y yo me puedo sentir totalmente afectado por ese hecho. Siento lo que siento porque me considero miembro de ese grupo específico. Entonces, si uno quisiera investigar en nosotros, bueno, no es suficiente entender la interacción diática, entender cómo interactúan las personas en un tiempo y lugar en común, sino que tenemos que ir más allá, analizar el nosotros, que también es impactado por la cultura, el legado, convenciones, normas, instituciones. Y esto es algo que los fenomenólogos también han hecho en el trabajo de Walter, la distinción entre lo que él llama Lebensgemeinschaft versus Gegengemeinschaft, que tiene que ver con las comunidades de la vida y las comunidades objetales. Así que tenemos que tener en cuenta justamente ese objetivo externo que existe, pero luego solamente va a florecer en el grupo. Y por el otro lado, el tipo de la comunidad que se realiza en pos de objetos externos. Por ejemplo, un lugar sagrado, un monumento religioso o un estadio de fútbol en el entorno, un entorno que de alguna manera organiza, estructura a esa comunidad en cuestión. Bueno, voy a pasar ahora a esta otra diapositiva, una de las últimas que quería compartir. Todos los fenomenólogos argumentan que la socialización y enculturación es algo que realmente expande la noción de nosotros a la cual podemos pertenecer, pero también todos ellos insisten en que todo comienza con una interacción, una participación con los otros. Y en el trabajo de Schutz, justamente esta relación cara a cara, que es lo que genera la relación colectiva, viviente, justamente con una realidad social experimentada que proporciona las bases para una familiaridad hacia un mundo mayor, con un mundo más amplio, entendiendo justamente a las personas que comparten el tiempo y el espacio. Muy bien, creo que muchos fenomenólogos, no todos, Heidegger es una famosa excepción, pero no tenemos tiempo ahora de profundizar. Muchos estarían de acuerdo con que esta relación o interacción diática cara a cara es crucial, que tenemos que considerarla si nos proponemos entender la noción de grupos más amplios, pero también el reclamo y el argumento no es que esas comunidades más amplias deben entenderse solamente como una suma de díadas. No. El punto que los fenomenólogos también argumentan, y ahí se diferencian unos de otros, es que las capacidades afectivas y cognitivas, es decir, las estructuras de la intencionalidad, en definitiva, se transforman y cambian como resultado de los encuentros diádicos, de tal manera que es posible observar identificación grupal, tipos de formaciones grupales más complejas. Todos ellos también reconocen, por supuesto,
que la membresía a una comunidad, ser parte del nosotros, no es solamente una cuestión de que cada tanto hay que reunirse con otros individuos, sino que estamos de una manera más profunda, formados y forjados por la comunidad a la que pertenecemos y acarreamos una tradición como resultado de la socialización que también nos hace ser miembros de ese nosotros. Y para concluir y de alguna manera volver un poco a mi punto de partida, si analizamos los aportes tan influyentes de los filósofos analíticos que han trabajado en intencionalidad colectiva, como ya dije, muchos de ellos se concentran de una manera estrecha en la cuestión de las intenciones conjuntas y cómo se comparten. Pero bueno, espero haber podido compartir con ustedes que lo que uno encuentra muchas veces en la fenomenología clásica va más allá de la investigación, que incluye la consideración de emociones colectivas, percepciones e identidades colectivas. Y creo que una de las características principales de la sociología fenomenológica es que justamente hace lo que creo que muchas veces no se ha cumplido en el debate contemporáneo, de intentar combinar esta discusión de intencionalidad colectiva con la autoexperiencia, la mismidad y estas nociones que muchas veces no se profundizan y sí se profundizan aquí de una manera muy, pero muy influyente. También me propuse ilustrar que, aunque muchos fenomenólogos han prestado algo de atención a la diada, bueno, hay muchos que también exploran justamente cuál es el rol justamente de los hábitos, las normas, las convenciones, cuando hablamos acerca de este tipo de cuestiones y las distintas nociones del nosotros. Si pensamos en la ciencia cognitiva y también la filosofía analítica de los últimos 20 años, creo que los debates en la autoconciencia, los debates de la cognición social, estos debates se han trasladado a otras esferas. Y una de las razones importantes de ese cambio, de esa transición, creo yo es que ahora este debate apela más a las discusiones clásicas fenomenológicas con estas nociones. Lo vemos en el dominio de la ciencia cognitiva y la filosofía de la mente. Y además espero que podamos ver como resultado de este renovado interés que estamos viendo en los primeros trabajos fenomenológicos de la comunidad, de la ontología social, espero que podamos ver justamente una buena noción comparable, un impacto comparativo, no solamente en torno a la filosofía analítica, sino también el debate hacia las ciencias sociales, en las ciencias sociales, que hasta ahora se han inspirado en la discusión analítica de la acción conjunta. Hay muchos recursos, mucho material en la tradición fenomenológica que confío puede ser de gran valor para esos debates. Con esto quiero agradecerles muchísimo a todos por su atención. Muchas gracias, doctor Zahavi. Thank you very Muchas much. gracias por su presentación tan clara y tan instructiva. Vamos a dar ahora entonces apertura al intercambio con los participantes. Voy a presentar brevemente a Carlos Ruta y a Maximiliano Kladakis, que van a dar el inicio de este intercambio. Y luego quienes quieran participar pueden anotar en el chat o bien su nombre o bien su pregunta, y la leemos entonces en voz alta o levantan la mano, como prefieran. Carlos Ruta es doctor en filosofía, se dedica a temas de hermenéutica desde el medioevo hasta la actualidad. Esto lo llevó a cruzar
pensamientos, reflexiones desde la filosofía, la teología y la teoría de la creación poética. Autores a los que se dedicó, entre otros, son Meister Eckhart, Michel Henry, Gadamer, etc. Maximilian es además profesor en la carrera de filosofía de la Escuela de Humanidades de esta casa y es director del centro en el cual nos encontramos, el Centro de Estudios de Hermenéutica de la UNSAM. Maximiliano Kladakis es también doctor en filosofía, se dedica a la fenomenología y a la hermenéutica, y su ámbito de estudio, sobre todo, y de investigación, es la fenomenología francesa de posguerra. Sus autores más, podemos decir, preferidos son Merleau-Ponty y Sartre. Les doy entonces la palabra. Bueno, I will speak Spanish. Dan. Voy a hablar en español. Bueno, muchas gracias, Dan, por la exposición, que enriquece mucho el debate en relación a tus otros textos anteriores. Quisiera hacerte una pregunta o plantearte una inquietud para escuchar tu opinión al respecto, y es en relación al lenguaje. Has hablado de las acciones comunes, compartidas. Has hablado también de las emociones compartidas o comunes, pero ambas, en definitiva, podría uno decir que están envueltas en nuestra experiencia del lenguaje. En tanto, están envueltas en un sentido que hace que ellas sean tanto propias como comunes. Mi inquietud es la siguiente. Nuestro ingreso al lenguaje, pregunto, nuestro ingreso al lenguaje, ¿no es el ingreso a un nosotros compartido? Y ese ingreso a un nosotros compartidos es la única posibilidad, o desde dónde venimos, para que sea posible una palabra nuestra. Entonces, como que apropiarnos de nuestra propia palabra, asumir esta palabra como mía, necesita ese salir de esa palabra común y distanciarse de esa palabra común. Este proceso el que me preocupa y me interesa por varias razones. En primer lugar, podría decir uno, y es uno de los fenómenos complejos de la vida contemporánea. Ya Heidegger lo mencionaba en Ser y Tiempo, hablando del man, y es decir, ese lenguaje que compartimos sin que sea nuestro, donde en ese momento el nosotros es casi un anonimato. Y cómo entonces ese apropiarse de sí mismo y llegar a la conciencia de sí mismo o a la experiencia de sí mismo requiere ese juego circular, casi dialéctico, del lenguaje de todos, el lenguaje común y el lenguaje propio. Nada más. Yes, I will try. Sí, por supuesto, voy a intentar. Sí, haría una distinción aquí. Por un lado, tenemos que pensar en la relación entre el compartir que es posible y también que se materializa como resultado de el lenguaje o nuestro ingreso al lenguaje a través de la vida social. Habría que hacer una diferencia entre ese compartir
con otro tipo de intercambio que se produce en el aquí y ahora entre distintos objetos y sujetos. Es decir, hablo de compartir en ambos casos, pero también hay que marcar una diferencia entre yo, de alguna manera, siendo el que representa el legado común, porque hablo un lenguaje en común, y yo mismo desempeñando una acción conjunta con alguien, porque quizás estamos trasladando una mesa o nos estamos riendo juntos con otras personas, porque acabamos de escuchar un chiste. Entonces, ambos son instancias de compartir, pero también ambas merecen una distinción por el tipo de entidad de compartir. No están en conflicto, sino que simplemente hay que marcar una diferencia. Eso por un lado. El segundo punto, la pregunta, digamos, de si entrar en un lenguaje en común, esta entrada al lenguaje común, sería la única manera. En realidad lo voy a decir de otra manera. Es interesante lo que podemos ver en Husserl. Es, bueno, por supuesto, para aquellos que conocen a Husserl no se sorprenderán, pero hay tantas distinciones. Por ejemplo, él también hace referencia a los distintos tipos de comunidades, comunidades instintivas, naturales, comunidades artificiales. Y es interesante porque él también habla sobre comunidades del lenguaje como un tipo de comunidad específica. Y un planteo interesante que podríamos hacer sería el tipo de nosotros, es decir, si queremos decir que el hecho de ser miembros de una comunidad de lenguaje específica, eso solo significa que somos miembros de un nosotros determinado, ahí deberíamos reconocer que las comunidades del lenguaje o la comunidad del lenguaje, por supuesto hay excepciones, ¿no? Pueden consistir de muy pocos interlocutores u oradores, pero si hablamos de español, francés, inglés, ser miembros de esa comunidad de lenguaje significa un nosotros muy abstracto. Es distinto de pertenecer a un pueblo en particular o a una familia en particular o a un grupo de interés en particular. Si hablamos de la entidad de nosotros, para distinguir una serie de distintos nosotros con distintos alcances y con distintas dimensiones. Pero luego tenemos que pensar esto que mencionó Carlos, la entrada a un lenguaje. Esa es la única manera, o por lo menos la única forma de, digamos, ser un miembro de nosotros apropiado, un miembro aprobado del nosotros. Bueno, a partir de, digamos, mi inclinación lógica, podría decir que aquellos que no están tan interesados podrían, o en la hermenéutica podrían diferir, pero no creo que la intencionalidad y la autoexperiencia únicamente comienzan con el lenguaje. Entonces, lo que sí me gustaría destacar es que sin dudas el lenguaje permite un tipo más duradero o más rico del nosotros. Sin un lenguaje no tendríamos un nosotros tan duradero, tan rico y demás. Pero también hay que entender que hay formas de nosotros por fuera del lenguaje, independientemente del lenguaje. Creo que la psicología evolutiva también puede respaldar esta visión. E incluso también diría, no estoy tan seguro que podríamos adquirir el lenguaje si no fuera porque hay una tensión
prelingüística conjunta. No sé si pudiéramos o podríamos adquirir competencias lingüísticas si no fuese porque tenemos la posibilidad de introducirnos, tener acceso a las palabras de los otros interlocutores. En esos casos, sin dudas, estaríamos hablando de una atención conjunta, el niño, el infante, cuando todavía no desarrolla su capacidad lingüística para comprender qué es lo que se dice. Entonces, ahí tenemos varias instancias de una atención conjunta prelingüística que también está conectada y que no depende necesariamente del lenguaje, pero sí también estoy preparado para considerar el lenguaje como elemento transformador y enriquecedor de las comunidades en las que participamos. Bueno, voy a detenerme ahí. Muchísimas gracias. Ante todo, muchas gracias por la exposición muy clara, muy precisa y al mismo tiempo muy movilizante para el pensamiento y la reflexión filosófica y también para el establecimiento de un diálogo con diversas disciplinas. Yo quería hacerle al profesor dos preguntas para ver qué piensa, una de tipo metodológico, otro de tipo ético, una pregunta metodológica y una pregunta ética. Con respecto a la metodológica, la idea de una intencionalidad colectiva me parece muy sugerente, muy movilizante, como ya dije anteriormente, para el pensamiento. Ahora, si usted piensa, si se puede, hay un término que emplea Leonard Lawlor para referirse al pensamiento de Foucault y de Merleau-Ponty, que es el de una arqueología filosófica, de un movimiento arqueológico regresivo. Es decir, en este sentido, quizás de manera tradicional, de manera del pensamiento cartesiano en adelante, se piensa como punto de partida metodológico la subjetividad para, a partir de ahí, de manera teleológica progresiva, pensar la intersubjetividad como una relación intermonádica. Ahora bien, el movimiento arqueológico regresivo implica, que empleado por Laula, implicaría pensar de la subjetividad, vamos hacia atrás, ¿no? Y para ver empleo una terminología merleau-pontiana, más acá de la subjetividad, no más allá, y ahí encontrar la intersubjetividad, ¿no? Como ese suelo del cual emerge la vida personal. Sí, bueno, la pregunta sería, ¿qué piensa con respecto a este método, este camino de retorno, este camino arqueológico? Y después la segunda es, me parece muy convocante, esta idea de una responsabilidad colectiva, se hizo mención a Hannah Arendt, ¿no? Y que implica una dificultad de diferenciar, ¿no? Entre, de manera clara y distinta, de manera cartesiana, la responsabilidad individual y aquello que nos precede, pero de lo cual somos responsables también, ¿no? Quizás de manera pasiva o no. Y en este sentido, quería preguntarle si se puede articular en algún punto este lema quizás existencialista del cada uno es responsable de todo ante todos, con un somos, a pesar de cada uno, responsables de todo ante todos. ¿Y cómo se articularía esta responsabilidad particular con esta responsabilidad de tipo colectiva? Sobre todo no pensando en las grandes crisis humanitarias, etc. Esas serían mis dos preguntas. Okay. I think I will Muy bien. I will find it a bit easier to answer. Creo que va a ser más sencillo responder a la pregunta. Estoy aún pensando en la segunda pregunta, pero con respecto a la primera, que voy a intentar responder en primer lugar,
creo que hay que distinguir entre dos opciones y debo decir que no estoy de acuerdo con ninguna de las dos, pero conceptualmente es importante diferenciar o distinguir dos propuestas diferentes. La primera tiene que ver con la intersubjetividad, que esta da surgimiento a la subjetividad o a la individualidad o la subjetividad. Entonces, la intersubjetividad es el fundamento, la base que da surgimiento a la subjetividad. Esa es la primera propuesta. La segunda es que existe algo no diferenciado, indiferenciado, anónimo, colectivo, que da surgimiento a la subjetividad. ¿Y por qué quiero diferenciar estas dos propuestas? Porque creo que la primera, la idea de que la intersubjetividad da lugar a la subjetividad, creo que eso es incoherente desde un punto de vista conceptual. Porque, ¿qué quiere decir intersubjetividad? Intersubjetividad significa la relación entre sujetos. Entonces, para que eso tenga sentido, ese término tenga sentido, creo que tenemos que tener necesariamente sujetos. No puedo en realidad lograr hacer que esa idea tenga sentido, que la intersubjetividad debería ser la base. Entonces, si uno está interesado en deconstruir o criticar o desafiar o cuestionar el llamado pensamiento cartesiano, uno debería ir por la otra opción. No hablen de la intersubjetividad, sino hablen de la existencia anónima o de algún tipo de naturaleza indiferenciada. No creo que eso sea incoherente desde su posición inicial, pero debo decir que nunca he sido capaz o nunca he podido ver una explicación factible sobre cómo esta anonimidad indiferenciada se supone que debe permitir dar lugar a la subjetividad adecuada. Y puede que esté ciego, que esté sesgado, pero es un tema en el que he estado trabajando desde mi disertación, desde mi tesis doctoral, el tema de la intersubjetividad, así que hace más de 25 años que llevo trabajando en ello. Y si bien estoy muy a favor de la intersubjetividad, la idea, o pese a ese interés en la intersubjetividad, debo admitir que hasta cierto punto soy muy husserliano en mi forma de pensar. No sé si deberíamos llamarlo cartesiano, porque obviamente siempre está sujeto a críticas y tengo una buena amistad también con un filósofo que le gusta muchísimo Descartes y que le gusta entender por qué llamar algo cartesiano supone ser una acusación. En realidad es un gran filósofo también, pero dejemos eso de lado. Y quiero confirmar mi inclinación husserliana. Hay algo en la subjetividad que es irreducible. Puedo ver o puedo entender por qué un raconto rico de la subjetividad, desde luego, tiene que tomar en cuenta el contexto, el lenguaje, la tradición, todo eso. Pero luego hay algo en la experiencia que creo que debemos reconocer como algo que no puede explicarse aún más. Y para todos los que dicen que la colectividad o la anonimidad está desde el principio y que así es como surge la subjetividad individual, quiero desafiarlos a que se acerquen con una explicación para ver cómo ocurre eso. A mí nadie me ha convencido, ninguno de los demás modelos que me han presentado me han podido convencer.
Por otro lado está el tema de la responsabilidad colectiva, que me parece un poco más difícil poder explicar, porque no estoy trabajando en realidad en ética, así que solamente puedo hacer dos comentarios rápidos. Uno de ellos sería, cuando hablamos de la responsabilidad colectiva, estoy pensando en la noción de lo que pueden ser las uniones o los sindicatos o colectivos o en la posguerra, que hablaban justamente de esta formación justamente de los gremios, de esas cofradías, y obviamente cómo a partir de eso se perpetraron muchísimas atrocidades post la Segunda Guerra Mundial. Una forma de justificar, hablando de estas cofradías colectivas, aun cuando ellas no fueran perpetradores, al ser parte de esas comunidades, de alguna manera, en la medida en que se hayan beneficiado siendo miembros de esa comunidad, esa responsabilidad se desprende de eso. Y esa tal vez sea una forma para poder entender cómo podemos hablar nosotros justamente de estos gremios, esas cofradías, asociaciones o agrupaciones, sin ser directamente responsables. Esa es una idea rápida que se puede disparar. Después hay otra pregunta, y creo que deberíamos responder el ser responsables de algo, el contar con un deber ético, una responsabilidad ética o una obligación ética. Y estoy muy a favor de esta ética holística y creo que tenemos una responsabilidad, una obligación no solo hacia los miembros de la comunidad, sino con toda la humanidad. Y ahora creo que es una noción de responsabilidad que es un poco distinta a la otra. No tiene que ver con que yo sea responsable de las consecuencias de algo que he hecho o que yo sea responsable de lo que mis ancestros hayan hecho. Es una noción muy distinta de responsabilidad que puede tener que ver tal vez con una obligación y sé que se habla de responsabilidad, pero para mí es una noción distinta de responsabilidad, distinta a la anterior. Y por eso quería diferenciar las dos. Pero creo que nuestra responsabilidad moral va más allá del grupo del que seamos miembro. Y por eso cuando hablamos de la humanidad en toda su magnitud, es en realidad un grupo muy abstracto en realidad que tendríamos que considerar con muchísimos más aspectos. Tal vez no es un tema en el que estoy trabajando. Pido disculpas en realidad por una respuesta bastante preliminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un comentario en el chat de Eric Zapp, que quien prefiera leerlo en inglés también lo puede hacer, y dice: un feto es miembro de nosotros antes de su nacimiento. Aunque sea la conciencia primitiva dentro del útero, no se articula lingüísticamente. Por ejemplo, la madre dice: nosotros vamos a dar un paseo. El feto no tiene ninguna comprensión de su papel. Entonces, el modo sociolingüístico del nosotros, que incluye al feto como un referente, hay muchas otras formas, por supuesto, es anterior a la génesis de la individualidad en primera persona del niño, pero también depende de una existencia social de la madre. En nosotros se habla de nosotros antes de nosotros hablamos. Mutandis, la madre puede referir al feto como tú antes de la capacidad del feto pueda imaginar su madre como una persona distinta. Entonces, la concepción recíproca de Ich und Du y de cara a cara
Es un caso avanzado, pero no es caso primordial. Thank you. Muchas gracias. Debo decir que estoy en desacuerdo, pero desde luego están en lo correcto diciendo que el modelo puede diferirse porque la madre habla justamente en primera persona plural, el nosotros, cuando se refiere al feto y a ella, pero también debemos reconocer que la noción del nosotros puede utilizarse incorrectamente. Es posible que yo piense de mí mismo como miembro de un nosotros, aun cuando no se me reconozcan por parte de los otros miembros como un miembro adecuado o per se, y en ese caso utilizar el nosotros puede estar incorrectamente utilizado. Y de la misma manera otras personas pueden referirse a mí e incluirme en su nosotros, aun cuando yo no esté preparado para reconocerlo o aceptarlo. Y creo que en ese caso también no sería un nosotros correcto. Mi intuición es claramente que si la madre está hablando de ella y del feto, utilizando la primera palabra en plural, y el feto no tiene ningún tipo de conciencia sobre lo que está ocurriendo, no consideraría ese ser un caso adecuado de un nosotros. Y de la misma manera, con la madre, cuando le habla o se dirige al feto como un tú, tampoco consideraría eso ser algún tipo no genuino, en realidad, de interacción en segunda persona, porque si nosotros presuponemos que puede ser factible, que el feto no tenga conciencia de ser abordado o que se le dirija como un tú, entonces no hay forma de responder, que tiene para responder de ese abordaje. Ante esta ausencia no lo reconocería entonces como una interacción adecuada en segunda persona. Y podemos tomar muchos otros ejemplos también. No tiene que ser un feto, podría ser un animal, podría ser incluso. Estoy tratando de tomar un ejemplo recientemente que leí. Por ejemplo, puede ser una pieza de arcilla, perdón. Por ejemplo, un artesano que está sentado delante de la pieza de la arcilla y va a decir, bueno, ahora vamos a crear algo juntos. Es una forma interesante de poder hablar, pero no creo que eso sugiera que hay un nosotros entre la arcilla justamente y el artesano que quiere moldear eso en una pieza o en una vasija. Entonces, tomo su punto, desde luego, para poder ejemplificar que hay usos del nosotros en lenguaje común y coloquial que tal vez no abordé en mi presentación, pero mi forma de responder a esas objeciones a través de contraejemplos sería a través de la negación de que sean estos formas genuinas de un tú y por lo tanto de un nosotros. Muchas gracias, doctor Zahavi. Hay una pregunta de Gabriel Brarda que dice, ¿no es necesaria la díada de attachment con una figura privilegiada para la constitución de un self? En ese caso, ¿sería lo diádico lo primero, la primacía originaria? Luego, lo interpersonal, social, antecedería a lo intrasubjetivo individual. ¿La leo de vuelta o...? Yes, please. Okay, please. Sí. ¿No es necesaria la díada de attachment con una figura privilegiada para la constitución de un self? ¿Cómo una figura privilegiada? Sí, perdón. Como una figura privilegiada para la constitución del self. En ese caso sería lo diádico, lo primario, la primacía originaria, luego lo interpersonal, lo social, antecedería a lo intrasubjetivo individual.
Okay, I think I understood it, but Sí. I think that Creo que ahora lo entiendo, pero creo que cuestionaría en realidad la presunción inicial, que necesitamos un attachment a una figura privilegiada para poder constituir el ser. Una vez más, no tuve tiempo de poder ahondar en detalle, pero creo que esta idea husserliana de las experiencias siempre el no ser anónimo, es decir, tener una primera persona desde el principio para las experiencias, es la idea guía detrás de del rechazo, justamente de la afirmación o del postulado de que el attachment con el otro es de alguna manera el punto de partida. Existe un libro que podría recomendar en este caso, es un libro de Daniel Stern, El mundo interpersonal del infante o del niño, que es un libro que ha sido sumamente influyente en mi pensamiento también, y menciona que uno de los postulados que Stern hace, el libro fue publicado en 1985, y uno de los postulados o afirmaciones que Stern hace es que básicamente rechaza algunas ideas del psicoanálisis en cuanto a la primacía de algún tipo de díada o de simbiosis previa al surgimiento de la yoidad o lo individual, y que justamente dice que esto es algo que los psicólogos del desarrollo o la psicología del desarrollo ha mostrado, y la razón por la que el libro ha sido tan influyente para mí, si me permiten esta pequeña esta digresión, es que cuando yo escribí mi tesis doctoral sobre la intersubjetividad de Husserl, me preocupaba defender justamente un raconto de la intersubjetividad, pero toda mi discusión exclusivamente era filosófica. Y creo que después de haber defendido la tesis, sí me topé con el libro de Stern, y lo que encontré en este libro era un argumento en las mismas líneas que yo había hecho, defendiendo la existencia de formas prelingüísticas hacia la intersubjetividad y arguyendo también que la intersubjetividad presupone la existencia del ser o del self fundamental. Y esto fundamentalmente se apoyaba o ese argumento se apoyaba por lo que era la psicología del desarrollo. Y hay otras disciplinas distintas a la filosofía que pueden estar interesados en lo que son cuestiones del self o la intrasubjetividad. Pero lo que ocurrió fue que yo migré de ser un filósofo que sola y exclusivamente se centraba en textos filosóficos, en parte también a partir de la lectura del libro de Stern, y me volví mucho más interesado en lo que era una colaboración interdisciplinaria. Y desde ese momento, perdón, hay un micrófono abierto. Hasta cierto punto ahora me interesan menos el escribir solamente para un grupo reducido de filósofos. Me parece que es mucho más gratificante escribir trabajos que pueden ser de interés potencial fuera de la filosofía académica. Así que hay un libro de Stern que fuertemente reconozco, y creo que él justamente disputa la idea de que la díada precede a la subjetividad individual. Muchas gracias. Horacio Fontana le pregunta si podría extender su apreciación de la lectura de la mente del otro u otros. Okay, so the term mind reading
Is that what the question concerns? Because I think I used the term mind reading once. Utilicé el término en inglés mind reading. ¿Estamos en esta línea, la lectura del pensamiento o quizás también la lectura de la mente en ese sentido? I mean, yeah, that might Muy sound bien, like. entonces quizás el término suene extraño, ¿no? Pero es un término que lo han utilizado muchos científicos cognitivos para describir básicamente el entendimiento interpersonal. Entonces, cuando yo intento entender qué es lo que sucede en la mente del otro, se supone que esta es una forma de lectura de la mente. Es un término técnico, pero para mí el término también es desafortunado por algunas razones. No creo que la lectura en sí, leer la mente, es una noción acertada para entender al otro. ¿Por qué? Porque leer es una actividad, una acción que se adquiere en el curso de la vida. Básicamente las letras sueltas son totalmente incomprensibles. Entonces, si aprendemos ciertas normas y convenciones, podremos inferir el significado de las mismas. Cuando algunos hablan de leer la mente al describir cognición social, bueno, la idea motivada justamente por algunos supuestos similares, en el sentido de que lo que enfrentamos en definitiva es un movimiento conductual sin significado psicológico, pero luego tenemos que empezar a aplicar teorías para interpretar justamente esos movimientos sin significado y transformarlos en, digamos, acciones psicológicamente significativas. Por eso el término mind reading en inglés, ¿verdad? Esta lectura de la mente a veces es desafortunado, pero sí se utiliza justamente para referirse al entendimiento interpersonal como una noción que requiere, digamos, una acción cognitiva o intelectual. Así que básicamente así se utiliza el término para eso. Muchas gracias. La profesora Paula Pico le pregunta al profesor si podría repetir el nombre del libro de Stean. Yes, the interpersonal world of El the mundo interpersonal del infante. The interpersonal world of the infant. Muchas gracias. Y entonces tenemos una pregunta de Santiago, ya casi Santiago Casares, para casi ir cerrando nuestro encuentro. Santiago. Thank you so much, Dan, for Muchas gracias, Dan. ¿Puedo hablar en inglés, verdad? Dice Santiago, ¿no hay problema? En el ¿Sí? idioma que ¿Escucha, prefieras. Dan? Dado que la presentación fue en inglés, voy a intentar hacerla en inglés. Tomé notas en inglés también. Tengo, de hecho, la misma preocupación, inclusive referida a mi tesis sobre la temática similar. Y tengo una copia, de hecho, de una de las preguntas con la sugerencia que habíamos hecho. Una pregunta diática que también tengo. En la lectura, y tengo entendido que ha trabajado muchísimo sobre la empatía, y estoy seguro que está familiarizado con la traducción de Levinas de las meditaciones cartesianas, que traduce la empatía como algo así como antropatía, ¿no? Con una noción en donde se sugiere algo interno respecto de la noción del nosotros. Siempre pensé que el nosotros de Husserl podía resumirse en algo así como tú como yo. Es decir, el tú significa como yo. Y hay algo en este nosotros trascendental que está dentro del ego, en definitiva, que
en donde el otro nunca es accesible en sí mismo, sino siempre y cuando yo me entienda a mí mismo. Entonces debería ser algo así como el yo soy. Entonces, ahí tenemos el en tanto, sería como este vínculo entre tú y yo. Entonces, creo que este nosotros está muy condicionado por el yo, esta noción del nosotros en ese sentido. Por lo tanto, y aquí viene la pregunta, ¿no? Esto no sería algo como insuficiente, como una definición débil. ¿Por qué ir a Husserl si no podemos en definitiva acceder? Entiendo el nosotros, en tanto y en cuanto me entiendo a mí, entiendo el yo. Hay algo de activo en ese yo que estaría dañando y afectando el nosotros, ¿verdad? Esa es la primera parte. La segunda parte de la pregunta tiene que ver con Heidegger. En un momento mencionó rápidamente, ¿no es cierto? Y dijo, no tengo tiempo ahora de profundizar, pero entiendo que la noción de nosotros, de Heidegger, se asemeja al tú conmigo, el tú con el yo. Pero la clave, el aspecto principal de esa definición, nosotros, es el yo contigo o yo con ustedes, en donde hay algo irreemplazable en el ustedes y en el yo, en términos de Heidegger, es que nadie puede morir en mi lugar, ¿no es cierto? Aquí lo asocia con la muerte. Nadie puede vivir mi vida. Entonces, en ese nosotros no encontramos reemplazos. Santiago, Maxi, Carlos, cada uno morirá su propia muerte y por lo tanto cada uno vivirá su propia vida. En esa definición encontramos también una tensión porque realmente no podemos acceder a la intersubjetividad. Sin embargo, al menos, ¿cómo lo podríamos decir? Podemos respetar, ¿no es cierto?, la solidaridad de esta naturaleza irreemplazable. Este planteo también, en realidad, no pensé que iba a hablar tanto, por cierto, les pido disculpas, pero aquí hay una sugerencia que es y hay ahí una ausencia, no sé si es una ausencia aquí en la obra de usted, en la investigación de usted respecto de el francés fenomenológico contemporáneo y en los esfuerzos de los intelectuales franceses. Alguien creo que mencionó, Horacio fue que mencionó a Levinas, Maxi también lo mencionó, y en Jean Marion, en el amor, porque por supuesto mencionó la noción de amor en Husserl. Entonces, en esta sugerencia, para incluir a estos otros pensadores que realmente piensan en nosotros desde la díada de tú y yo, ustedes y yo, todo este esfuerzo de fenomenología contemporánea, en definitiva, es tener un yo pasivo. Es decir, quizás no sabemos si el nosotros puede tener una precedencia específica, pero sí podemos decir que el yo, es decir, ese yo será pasivo en, digamos, en el realizarse del nosotros, en el surgimiento del nosotros, ya sea ético o no. El yo es muy pequeño frente al nosotros, ya sea porque el nosotros es anterior o porque
el nosotros es éticamente, eróticamente, ontológicamente o lo que fuere precedente. Y estoy pensando de Claude Romanov, el Perdón. fenomenólogo. En definitiva, No, como nos quedan, perdón la interrupción, pocos minutos, ¿querés formular Ya las estaba terminando. preguntas? Ah, perdón. Estaba terminando. Sí. Perdón. That is the event. Entonces, este surgimiento u ocurrencia del nosotros que siempre solapa al yo para entender el nosotros, para ver el nosotros, siempre tenemos que pensar en un yo muy pasivo y muy débil, para concentrarnos en el yo, en el nosotros, perdón, como fenómeno. No hay problema, ojalá tuviéramos mucho más tiempo para dialogar estas cuestiones, porque sin duda se están despertando muchísimas preguntas, mucho interés y sugerencias. Estoy pensando cómo estructurar del mejor modo mi respuesta. Bueno, por un lado, puedo responder un poco erráticamente, pero en primer lugar, la traducción francesa de empatía, y por supuesto esto tiene su origen en el término alemán. Ahí tenemos una connotación similar en alemán. Una de las razones por las cuales Heidegger se tornó crítico, no tuve tiempo de mencionarlo, pero es crítico de la noción de la empatía y descarta la sugerencia de que la empatía es la clave para entender el nosotros, porque él cree que la cuestión de yo tratando de entrar en la mente del otro, lo que él quería decir es, esto es una fabricación, es un invento. Primero porque yo estoy en mi cabeza y tengo que entrar en la cabeza del otro. Y siempre nos encontramos en un mundo común, por otro lado. Entonces ahí el nosotros es común. No tenemos tiempo, por supuesto, de elaborar, pero ahí hay un debate muy interesante respecto del rol que puede desempeñar la empatía. De todos modos, parte de lo que acabas de decir, esta diferencia entre Husserl y Heidegger, es hasta extraño y divertido porque Heidegger, como, digamos, hablando de que el tú es irreemplazable. Heidegger de repente se convirtió en alguien que respeta la otredad del otro, porque el otro es irreemplazable, el tú es irreemplazable. Memenaz argumenta que Heidegger es un pensador en ese sentido, pero si queremos encontrar pensadores anteriores que respetaran la otredad del otro, sería Husserl. Entonces Husserl insiste justamente en la trascendencia del otro. Husserl lo que dice es, hay algo en el otro que yo no puedo entender, a lo que yo no puedo acceder, y esa es la forma que tiene de destacar el hecho de que el otro no está bajo mi control, de que el otro es trascendente, ¿entienden? Hay incluso paralelismos interesantes entre Levinas y Husserl, y es algo que se vio claramente en mi obra favorita, Violencia y Metafísica. Creo que es una descripción maravillosa de la relación entre Levinas y Husserl. Pero es verdad que es interesante cómo Husserl reconoce la diferencia entre el yo, el tú, el ustedes, y lo que argumenta es que ese tú, ese ustedes, en sí mismo deben ser un yo. Ese tú o ustedes tiene que ser un yo por derecho. Y no creo que Husserl diría que el tú es parte de mi yo, porque si dijera eso, todo el modelo, por supuesto, colapsaría. Entonces, en definitiva,
Husserl and Heidegger. Sí analizaría esta relación entre Husserl y Heidegger, pero desde otra óptica, y estoy de acuerdo. Creo que también es, bueno, es un poco para dar un cierre. Estoy de acuerdo que es importante reconocer la dimensión pasiva. Eso sí, sin dudas, es totalmente acertado. Pero también creo, y que fue interesante cuando hablabas sobre algunos de los pensadores franceses contemporáneos, los únicos que atribuyen un pequeño rol al yo, y es muy importante, porque eso marca la diferencia entre eliminar el yo por completo o decir, tiene un rol que desempeñar. Quizás no sea un rol mayor, pero sí es un rol indispensable, con el que no podríamos descartar. Entonces sí, me gusta leer a Husserl de esa manera, porque él insiste en esta subjetividad en donde no se la puede descartar, pero nunca diría, contrario a muchas malas interpretaciones, que si lo único que tenemos es la subjetividad, el resto ya se explica solo, como si el resto de las cosas serían producción propia. Husserl no diría eso, pero sí diría que la subjetividad, sin dudas, es algo que tenemos que tener en cuenta en cualquier relato de la realidad, en cualquier relato de la sociedad o lo que fuere. ¿No? Bueno, entonces para dar un cierre, estoy de acuerdo contigo, me gustó la dimensión que planteaste y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por supuesto. Husserl tiene sus recursos para elaborarlo y también estoy de acuerdo que algunos de los fenomenólogos de los últimos tiempos también están en lo cierto, pero agregaría algo en lo que me interesa mucho. Me gusta, o sea, no estoy seguro si lo que encontramos a veces en la fenomenología contemporánea francesa, si me permiten decirlo, es del mismo calibre, de la misma magnitud de lo que encontraríamos en los fenomenólogos anteriores, debo admitirlo. Muy bien. Muchas gracias, Santi. Bueno, entonces, Carlos, no sé si querés despedirte de Dan. Maxi. Muchas gracias, Dan. Y espero que este sea el primer encuentro de una serie de discusiones sobre tu trabajo que nos interesa muchísimo. Thank you very much. Muchas gracias a todos, a todas, y los esperamos en nuestros próximos encuentros. Buen fin de semana. Thank you. Muchas Thank you so gracias. much. Greetings from Copenhagen. Gracias. Muchísimas gracias a todos.